Saludamos a Santiago Pérez, director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Santiago está también en compañía a esta hora de Marina Lacalle, doctora en Ciencia Política, analista y profesora de la Universidad Austral y de la Universidad de Buenos Aires. A los dos, bienvenidos desde dos puntos clave de la representación en este momento de esa gran cumbre en la Florida. Comienzo con las mujeres en Argentina. Marina, ¿cómo evalúas esta reunión y qué representa esta imagen de estos líderes latinoamericanos, dos en total, junto a Donald Trump? Bueno, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a mi colega allí en Ecuador. En el caso argentino, esta cumbre significa específicamente continuar reforzando y afianzando los vínculos que tiene el presidente Donald Trump con el presidente Javier Milei, incluso desde antes de que Javier Milei sea presidente. Detalle no menor, después de la cumbre, Javier Milei tuvo un almuerzo en privado con el presidente Donald Trump. Argentina es un socio estratégico dentro del Cono Sur. Detalle tampoco menor es que Brasil no estuvo invitado, más allá de que uno de los temas principales tiene que ver con el narcotráfico, un tema que supo ser en los últimos años también eh, un tema de agenda de seguridad, sobre todo en el interior de nuestro país, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. Eh, y la otra cuestión tiene que ver con todo lo que es la industria alimentaria, ¿verdad? No perdamos de vista que muchas de las cosas que se están negociando en Argentina, que se están discutiendo, muchos de los proyectos que tiene el presidente Javier Milei y que últimamente han sido acompañados incluso por la oposición, obviamente por los partidos opositores más quizás cercanos ideológicamente en algunas cuestiones, o al menos en términos de agenda política, ¿no? De agenda de política pública, digo, con Javier Milei, lo han acompañado y mucho esto tiene que ver también con el impulsar un libre mercado con Estados Unidos, empezar también sobre todo a comercializar todo lo que tiene que ver con la industria agropecuaria, la industria alimentaria, lo cual fue uno de los temas también importantes dentro de la región, con lo cual uno de los efectos para nosotros como país es, bueno, continuar reforzando los vínculos de un presidente amigo de Donald Trump, que es Javier Milei. Otro detalle no menor, ya es el tercero que les nombro, tiene que ver con que, bueno, el 12 de marzo vamos a tener la visita de Marcos Rubio aquí en el país, que se va a reunir con nuestro canciller, lo cual es eh, simbólicamente importante, primero porque no es común que Marcos Rubio visite otros países, sobre todo después de digamos, o viviendo el momento en que están viviendo Estados Unidos, ¿no? En términos de geopolítica internacional, con la guerra o la potencial guerra que estamos todos siendo testigos en Medio Oriente. Con lo cual, para Argentina, dentro de la agenda de gobierno de Javier Milei, esto es un paso importante más que refuerza su posición, sus vínculos como aliados estratégicos y, por supuesto, le allana al presidente también mucho el camino para poder llevar adelante sus proyectos a futuro para nuestro país. Santiago, Marina nos planteaba tres puntos importantes, uno de ellos sin duda el narcotráfico, del cual sí que podemos hablar al discutir el caso de Ecuador, precisamente después de que esta semana un campamento de las disidencias de esa guerrilla colombiana FARC fuera bombardeado por Ecuador con apoyo de Estados Unidos. Y hoy el presidente Trump hizo un anuncio muy importante. Dijo que Estados Unidos estaría dispuesto a ofrecer sus misiles para combatir al narcotráfico. ¿Ecuador cómo juega en esta ecuación? Bueno, muy agradecido con NTN 24, gracias por este espacio, saludos a mi colega Marina y a usted, por supuesto. Estamos viendo una nueva arquitectura hemisférica de seguridad bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Esta cumbre, este escudo de las Américas, se traduce en política regional, lo que ya venía diciendo la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Esa estrategia de seguridad que en noviembre y diciembre del año pasado nos lo pusieron como parte de la estrategia de los Estados Unidos para contener temáticas relacionadas con la migración, los carteles y sobre todo la contención también de geopolítica de actores extrahemisféricos. Ecuador no llega a este espacio como un espectador, sino como un socio de seguridad ya activado por Washington en la antesala de la cumbre.
Esta dinámica yo creo que tiene que ver mucho con todas estas posiciones que ha puesto los Estados Unidos desde las relaciones internacionales. Podríamos leerlo como una actualización de esa tradición hemisférica de los Estados Unidos con una doctrina Monroe que planteó la exclusión de potencias externas, las europeas en su momento, ahora la China o Rusia. El corolario Roosevelt, por ejemplo, que añadió esa idea de intervención para preservar el orden y la estabilidad, de ese big stick que llamaban en ese tiempo. Ahora el llamado corolario Trump retoma esa lógica, pero aplicada a las amenazas del siglo XXI. Carteles, migración irregular, puertos, rutas logísticas, ciberseguridad o infraestructuras estratégicas. Aquí no hablamos solamente de territorio, sino se trata de una especie de control político, control militar, tecnológico, económico del vecindario estratégico. Lo que sucedió con la embajada cubana en esta semana es una prueba del alineamiento que tiene el gobierno del presidente Daniel Noboa con los Estados Unidos y lo que ha sucedido también con nuestro hermano del sur, Colombia, en función de esta disputa comercial Sí, que mantenemos justamente por esas dinámicas de seguridad claro. y economía. Santiago, hacías alusión precisamente a la expulsión de diplomáticos cubanos esta semana, el ultimátum que le dio el gobierno del presidente Daniel Noboa. Hablemos ahora de Colombia como uno de los grandes ausentes de esta cita hemisférica. Por supuesto, hay otros grandes. México, que tiene otro gran problema de narcotráfico en su territorio. ¿Cómo ves la ausencia de dos de los grandes protagonistas en estas discusiones, precisamente para atajar el narcotráfico en la región? Dos protagonistas que, sin embargo, no están alineados con Donald Trump y uno de ellos con quien ha sostenido fuerte diferencia el gobierno de Daniel Noboa, que, dada, argumentaban, la falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, finalmente tuvimos que ver esta escalada de guerra arancelaria inspirada, dicen algunos, por Donald Trump. ¿Cómo evalúas estas ausencias de dos grandes protagonistas en la discusión? Bueno, yo creo que la lectura central de Doral no es un foro regional tradicional, ¿no es cierto? Es un encuentro de liderazgos ideológicamente alineados. O como mínimo que tengan una compatibilidad en la agenda de los Estados Unidos en estos tres grandes frentes. Seguridad, lucha contra los cárteles, contra el crimen transnacional, temas de energía, temas de migración, control operativo, etcétera. Entonces, vemos que estos actores que están participando de este foro no rezan directamente con la ideología o con las prácticas de Donald Trump. Por eso vemos la exclusión del gran gigante latinoamericano como es Brasil de esta ecuación, o México o Colombia dentro de la dimensión de la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado transnacional. Yo creo que en las próximas ediciones de estos espacios, pues habrán otro tipo de inclusiones de estos actores que son fundamentales para poder mitigar o por lo menos gestionar el fenómeno del crimen organizado transnacional, estas redes del narcotráfico que tanto hace alusión Donald Trump, de inclusive, como usted lo comentaba en un principio, de poner un misil en una sala con una facilidad impresionante y precisión, como lo dijo Trump esta mañana. Otra gran ausencia, por ejemplo, la de Canadá, con quien ha sostenido fuertes diferencias en medio de esta escalada comercial también. Marina, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó durante la cumbre que los países que participan no solamente son aliados, son amigos. Además, destacó la cooperación entre Washington y los gobiernos latinoamericanos. Escuchemos. Es una prioridad máxima para nosotros, y aunque está claro que nos centramos en la seguridad del hemisferio, como se puede ver en la representación de nuestro gabinete, desde el comercio hasta la energía y el tesoro, también nos centramos mucho en las oportunidades que tenemos para trabajar juntos en el ámbito económico, pero no se puede avanzar económicamente sin seguridad. Bueno,
Trazaba ahí, Marina, el aspecto económico. Sin duda, Donald Trump ha sido un fuerte respaldo en lo que ha sido la deuda, el respaldo financiero también ante el Fondo Monetario Internacional para la Argentina, pero también forma parte de esa cosmogonía de la administración Trump, garantizar y vincular la economía con la seguridad y viceversa, la seguridad con la economía. Totalmente, yo creo que también es una estrategia y es una forma que tiene el gobierno de la administración de Donald Trump de mantener los vínculos aceitados con sus amigos. Digo, acá Javier Milei no se ha cansado de repetir que son amigos, Donald Trump incluso lo mismo. Em, eh, y yo creo que también esta cuestión de, a ver, Argentina pudo estabilizar su economía en términos macro al menos, en gran parte por la colaboración que tuvo que tuvo Estados Unidos, incluso el año pasado, que fue un año electoral, tuvo un impulso también fuerte por bueno, el espaldarazo que le da Donald Trump a la gestión de Javier Milei. Creo que también, a ver, en todo juego, ¿no? Tanto entre privados y entre estados, en cierta medida responden un poco a la misma lógica. Hay un toma y daca. ¿Sí? América Latina y estos países amigos de Donald Trump que acuerdan en llevar a cabo estas cumbres, que ya hemos tenido varias cumbres y reuniones y conformación de organismos, etcétera, que son, y esto no es menor, ad hoc a las organizaciones internacionales existentes, ¿sí? Tipo ONU, la Organización de los Estados Americanos, es decir, existen un montón de instituciones que pueden tanto lidiar con el narcotráfico como eh, canalizar los vínculos comerciales entre países, etcétera. Y sin embargo, Donald Trump lo que hace es ir Marina. siempre, digamos, por una colectora, por un camino secundario. Y yo creo Sí. que esto que estás mencionando, que tiene que ver con fortalecer esa amistad, ¿cómo se plasma en una relación entre estados? Bueno, con fortaleciendo por lo menos en términos esos vínculos comerciales o esos vínculos de ayuda financiera que para Argentina están siendo clave en los últimos años. Y esa discusión me parece importante, Marina, ya tengo que ir despidiendo, pero me surgió esta contrapregunta que es clave, porque la administración Trump ha luchado contra organizaciones internacionales que considera no han arrojado frutos concretos. ¿Estamos hablando que este podría ser el nuevo multilateralismo? Yo creo que es una nueva forma, a ver, es muy pronto de pronto para generar un análisis de lo que es, o vaticinar qué es lo que puede llegar a pasar, pero la realidad es que hace varias décadas los organismos internacionales que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial ya parecería que dejaron de tener un enforcement serio para poder mantener en regla, digo, mantener dentro de las normativas y de la institucionalidad a las grandes potencias, específicamente el caso norteamericano. Ha pasado con otras administraciones que quizás son más propensas al diálogo. El caso de Donald Trump sabemos que no lo es y no tiene ningún problema en, como decía recién mi colega, en tirar amenazas de todo tipo o incluso, ¿por qué no?, generando reuniones y cumbres donde convoca mandatarios que, a ver, o sos amigo de Donald Trump o para él estás en la vereda contraria, ¿no? Y si encima tenés una afinidad ideológica con él, y bueno, ¿por qué no participar de esos eventos? Entonces, yo creo que tanto, digamos, la ONU como nucleando un poco, siendo la cara más importante de estas organizaciones internacionales, en las últimas décadas está quedando bastante, digamos, renga, por decirlo de alguna manera, con respecto a, Mm. bueno, sabemos cuál es el rol de cada uno de los países dentro de la organización, sabemos para qué fueron creadas, pero la realidad es que hay una necesidad de generar al menos nuevos enforcement para que las Claro. potencias se mantengan todas dentro de la institucionalidad, o bien, como vos planteás, podríamos estar presenciando una nueva, o quizás muy en términos embrionarios, pero quizás el nacimiento de una nueva manera de estructurar el orden internacional, que es algo que los internacionalistas están cuestionando bastante, ¿no? Si las teorías que nosotros conocemos explican hoy por hoy la relación entre los estados o si Donald Trump lo que vino a hacer es patear el tablero y vamos a tener que reescribir varios libros. Bueno, la conclusión de Marina Lacalle desde Argentina. Marina, gracias. A ustedes. También estuvo con nosotros Santiago Pérez desde Ecuador, otro de esos grandes aliados del momento de la administración Trump. Santiago, gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Saludos.